La superconductividad es la propiedad física más extraordinaria del universo. Es la razón por la que estamos hablando del oro monoatómico. Los superconductores, metales, y algunas cerámicas, son materiales que no oponen resistencia al flujo de corriente eléctrica por su interior. No les afecta el campo magnético, hasta el punto que pueden levitar, de ahí los trenes de alta velocidad por levitación magnética. Es el efecto Meissner en un material superconductor. Las células del cuerpo usan la superconductividad para comunicarse entre sí. Los científicos están empezando a estudiar cómo la memoria y la conciencia residen en este fenómeno. Y que nosotros pudimos ver en el vídeo sobre la momia y que titulamos ¿Dónde encontrar los recuerdos? Por otro lado, pequeños pulsos eléctricos en determinadas células llamadas excitables, son la base de la compleja gestión de nuestro cuerpo, de la misma manera que los relés, es decir interruptores por electroimán que abren o cierran circuitos eléctricos y que lo hacen en los aparatos mecánicos que nosotros hemos creado. El oro y los otros elementos monoatómicos son elementos compuestos por un solo átomo, en vez de estructuras de dos o muchos más átomos y que llamamos moléculas o racimo de átomos, que se derivan de algunos metales como el platino, la plata, el oro o el cobre. Estos metales, en su forma monoatómica, son de alto spin, o giro nuclear, sin energía y por consiguiente sin campo magnético, de tal forma que pierden su comportamiento químico habitual o lo que nosotros llamaríamos comportamiento magnético, y se convierten en superconductores a temperatura ambiente. En general, un elemento metálico es físicamente estable y también un buen conductor relativamente, tanto para el calor como para la electricidad, o sea químicamente activo, oxidación y corrosión. Por el contrario, los átomos monoatómicos del mismo elemento se comportan como elementos cerámicos, que generalmente son pobres conductores del calor y la electricidad, siendo químicamente inertes. Además, según Hudson, sus elementos monoatómicos exhiben características de superconductores a temperatura ambiente. Esto quiere decir que estos elementos son químicamente inertes y tienen muchas de las propiedades físicas de los materiales cerámicos. Resumiendo, el elemento monoatómico es una molécula que contiene un solo átomo. En física y química, monoatómico proviene etimológicamente de la combinación de las palabras griegas mono, uno y atámic, sin partes o irrompible, y significa un solo átomo. Es aplicado normalmente a gases. Un gas monoatómico es aquel cuyos átomos no están unidos entre sí. Si acudimos a Wikipedia encontraremos que un ion monoatómico es un ion formado por un átomo a diferencia de un ion poliatómico que consiste en dos o más átomos, es decir, una molécula. Según la ciencia oficial no existen los metales monoatómicos, pues no forman un racimo, sin embargo establecen que cualquier racimo que contenga un número de átomos mayor al especificado en una regla, es decir a su valencia, se convierte automáticamente en metal o elemento elegido de la tabla periódica. Estos elementos no pueden ser detectados químicamente, porque no reaccionan, sellando, o deformando, o por otro lado cambiando el entorno. En lo que a nosotros y a nuestro tema compete, diríamos que la ingesta de este metal monoatómico no interferirá en ninguna de las funciones de nuestro cuerpo, porque en ningún momento se uniría o se sellaría a él. Únicamente y solamente aportaría una mayor conductividad de la energía, pero ¿cómo esto puede ser posible si no se une a nada y se mantienen libres? ¿Puede ser estos, acaso los neutrones, o mejor dicho esos elementos, que contienen toda la información acumulada en ellos que sería infinita? La superconductividad se aplica a nuestro organismo y notaremos un aumento exponencial de la capacidad de interconexión entre neuronas y de la velocidad de transmisión entre ellas, es decir, un aumento de nuestra capacidad mental. Se ha observado la existencia de monoatómicos en todos los elementos del centro de la tabla periódica. Estos elementos son los que tienen medio llenas las bandas de valencia. Ya que los elementos monoatómicos no están apoyados en rígidas estructuras de racimos, sus características físicas difieren bastante de los que están alojados en racimos. De este modo, es la estructura que forman los átomos la que define las características físicas del elemento, y no solo el número de neutrones y protones de su núcleo como antes se creía. Si no tenemos una estructura en racimo, no tenemos un metal, sin embargo los átomos son los mismos en los dos estados de la materia. Esto implica que en el universo existe un estado oculto de la materia, totalmente nuevo. Este nuevo estado está formado por los elementos monoatómicos, los cuales eran desconocidos en esta nueva fase de la materia. Estos elementos han permanecido ocultos tanto tiempo, porque son inertes e indetectables para las técnicas analíticas normales, es decir, para la química. Tal vez sea esta la razón por la que muchos químicos no muestran ningún tipo de interés por esta partícula, pues no reacciona activamente. El estado monoatómico se considera que es un quinto estado de la materia junto al sólido, líquido, gaseoso y plasma. Es un estado en el que no se reacciona químicamente, hecho que confunde a muchos científicos naturales, que esperan inútilmente conocerlos con los medios oficiales. Esto provoca que parte de la ciencia siga ignorándolos para mantenerse en los parámetros habituales y no tener que afrontar ningún cambio de paradigma, ni salirse de la zona de confort.
El oro se estructura como geometrías de átomos unidos por fuerzas interatómicas, lo que confiere estabilidad, y suele ser difícil de perturbar, de ahí viene la rigidez física de los metales. En ocasiones, esta estructura se puede romper y entonces encontramos átomos solos, lo que es una rareza, pero existe en la naturaleza con relativa abundancia. Cuando ocurre esta transformación a monoatómico, la reorganización electrónica del núcleo otorga al oro unas propiedades únicas a nivel magnético y físico, dejando de ser un metal para convertirse en un polvo blanco parecido a la harina. En este punto, los componentes del núcleo se reorganizan, se mueven a capas de mayor energía y el núcleo se alarga hasta un punto en que empieza a girar rápidamente y se inicia una transferencia de energía de núcleo a núcleo, sin pérdidas, es decir que aparece la superconductividad nuclear. Nótese respecto a este tema que la corriente eléctrica no se puede conducir a través de estos elementos monoatómicos, porque no reaccionan químicamente. Puede parecer una contradicción pero no lo es, porque estaríamos hablando de otro estado de la materia. Lo más espectacular de los elementos monoatómicos es que con los cambios de temperatura aumentan o disminuyen, drásticamente, su peso y llegan a levitar, incluso arrastrando consigo a su contenedor porque debemos comprender y asumir que la gravedad no es más que un imán que nos atrae debido a que en nosotros también existen imanes. Lo ideal es que nosotros no contuviéramos imanes, pero si ello ocurriera nuestro cuerpo se desintegraría automáticamente. Una reducción de ellos tal vez nos permitiría pesar menos o levitar como nos dice la fuente en torno a este tema sobre el que tratamos, evidentemente no oficiales, y por consiguiente no podemos afirmar su veracidad. Después de esta introducción científica a los elementos monoatómicos y a su superconductividad, podemos resumir que el oro monoatómico es un compuesto que presenta dos propiedades fundamentales, por debajo de una temperatura determinada. Primero, no presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica, es decir que no se calientan, ni disipan energía al pasar la corriente eléctrica. Segundo, levitan, es decir pueden modificar la dimensión de la gravedad, debido a que expulsan todo el flujo magnético de su interior y son forzados a salir de un campo magnético por el efecto Meissner. Al modificar la gravedad modifican el tiempo, fenómeno que está detrás del misterio y la importancia del oro monoatómico. Por una de esas divertidas sincronías, el oro es inalterable a la acción del aire, de la humedad y de la mayoría de agentes corrosivos salvo algunos compuestos que contengan, por ejemplo, ácido clorhídrico.